Ese es el tema. El Espíritu Santo te hace distinto. Y nos vamos a 1 Samuel capítulo 10 versículo 1. 1 Samuel capítulo 10 versículo 1. Ahí iniciamos con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice ahí la palabra en este libro del profeta Samuel? Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Estaba hablando y ungiendo a Saúl, primer rey de Israel. De la noche a la mañana, este joven resulta con puertas abiertas. De la noche a la mañana resulta siendo rey. Tremendo esto, porque fue así, de la noche a la mañana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando leemos a Saúl, cuando leemos a Sansón, cuando leemos a David, la Biblia describe que sobre los tres vino el Espíritu de Dios, pero el comportamiento fue diferente. Sobre Sansón vino el Espíritu Santo con poder en varias ocasiones. Y leemos en Jueces capítulo 13, versículo 25, cuando comenzó el Espíritu Santo a manifestarse sobre el vida de Sansón. Dice Jueces 13, 25, dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Estoy hablando de Sansón. En Jueces 14, 6 también dice la Biblia: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Tremendo este hombre. Este hombre fue ungido para ser libertador de Israel. Y cómo descendía, cómo reposaba el Espíritu Santo sobre Sansón. Sobre Saúl vino en varias oportunidades también. En 1 Samuel capítulo 10 versículo 10 dice la Biblia sobre Saúl: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y recuerde que el primer versículo que leímos fue cuando el profeta Samuel ungió a David como rey. Vino. Pero el sentido que tiene la Biblia es que el Espíritu Santo vino sobre Sansón y Saúl como el agua sobre ti cuando te está bañando y la ducha está derramando agua, pero estás de lejito. Vino el derramamiento del Espíritu sobre ellos, vino la visitación sobre Saúl y sobre Sansón, pero estaban de lejitos con el Espíritu Santo. Y es cuando uno dice, y comienza uno y abre la ducha y comienza a caer agua. Y uno comienza a decir: wow, el agua está fría, y se arrincona. Y está uno esperando como que el agua se caliente. Pero está uno de lejito, el agua está fría y no se mete bajo la ducha. Hoy, ¿para qué abriste la llave? ¿Para qué abriste la ducha? No fue para bañarte. Entonces, ambos estaban de lejito con el Espíritu Santo.
¿A alguien le ha pasado eso? ¿Qué pasó con Saúl y con Sansón? Que no se metieron debajo de la ducha. Ese fue el problema, que no se metieron debajo de la ducha. El Espíritu Santo vino sobre ellos porque habían sido ungidos para propósitos grandes. Pero ellos no se metieron en el río de Dios. No se metieron en el río de Dios, que es el Espíritu Santo. No se metieron. A pesar que descendía sobre ellos, pero siempre se mantuvieron de lejito. No quisieron sumergirse en el río de Dios. Y hasta que tú no te sumerges en el río de Dios, no te empapa el Espíritu Santo. Hasta que no nos metemos debajo de la ducha, no nos empapa el Espíritu Santo. Él no quiere a nadie de lejito, porque no va a fluir. Él quiere que su pueblo, que su iglesia esté metida bajo la ducha y sumergida en el río de Dios, que es el Espíritu Santo. En cambio, David fue diferente. El Espíritu vino y él se metió. Por eso dice la Biblia que David fue distinto. David fue ungido por el profeta Samuel. Pero David valoró la unción, David valoró el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que David fue distinto. ¿Por qué? Porque se metió en el río de Dios. En 1 Samuel capítulo 16 versículos 2 y 13 dice la Biblia en esta cita, dice que envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos. Pues se parecía a mí. Y de buen parecer. Wow. Dios mío. Y de buen parecer, y se parece a mí. Dice la Biblia, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? Que el Espíritu vino sobre ¿quién? Vino sobre David. Al igual que Saúl y que Sansón también. Reposó el Espíritu Santo. Ahora bien, tienes que aprovechar lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Me escuchaste bien? Tienes que aprovechar lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero tienes que aprovecharlo. Si no lo aprovecha, Dios, escúchame bien, si no aprovecha lo que Dios quiere hacer contigo en estos tiempos y en los tiempos venideros, lo va a perder todo en cuanto al espiritual. Porque a Dios siempre le gusta invertir donde se valora la inversión de su reino. Así es. A Dios siempre le gusta invertir donde se valora la inversión de su reino. Y por eso tenemos que aprovechar lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Y quiere hacer cosas grandes, no pequeñas. El asunto es creer lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El asunto es creer lo que Dios quiere hacer con la iglesia en este tiempo. Aún en medio de la crisis de las pandemias, Dios se quiere glorificar a través de su iglesia en este tiempo y a través de ti también. Aún en medio de la pandemia, aún en medio de la crisis,
¿Sabe por qué? Porque la iglesia no hay pandemia que la detenga. No hay pandemia. No hay crisis, no hay situación que la detenga la iglesia. La iglesia tiene que seguir avanzando hacia su propósito con la cual fue establecida por Dios. La iglesia es indetenible. ¿Me escuchaste bien? La iglesia es indetenible y tú eres iglesia. Tú eres la iglesia. La iglesia es indetenible y tú eres iglesia y yo soy iglesia también. Así es. Diga conmigo, yo voy a aprovechar, diga, yo voy a aprovechar lo que Dios quiere hacer conmigo en este tiempo. Lo voy a aprovechar. Hablando de David, dice el Salmo 22, versículo 8. Oiga, como la gente catalogó a David. Dice este Salmo 22, 8, ¿sabe lo que dice? Se encomendó a Jehová, libre de él. De una manera despectiva. Eso era cuando Saúl lo estaba persiguiendo. La gente del pueblo decía, se encomendó a Jehová. Oiga, ¿cómo era? Jehová que lo libre a él de la persecución de Saúl. De una manera despectiva era que lo hacían. Algunos que decían, ¿quién lo va a librar de la mano de Saúl? Y oiga lo que dice después de esto. Ya que él, o ya que en él se deleitaba. El pueblo sabía que David se deleitaba en Dios. Entonces dice, como él se deleitaba en Dios, en ese Dios que se deleitaba, que lo libre de la mano de Saúl. Pero era de una manera despectiva que lo hacían, como diciendo, ¿quién lo va a librar de la mano del rey Saúl? Lo que ellos no entendían era que en quien David se deleitaba era el Dios todopoderoso. El Dios que te libra de la persecución. El Dios que te libra de los angustiadores. El Dios que te libra de aquellos que quieren aniquilarte. La gente tiene que saber que usted se deleita en Dios. ¡Woo! La gente tiene que saber que usted se deleita en Dios, que usted se goza en Dios. La gente tiene que saberlo. En tu casa tienen que saber que tu deleite es Jehová. En tu trabajo la gente tiene que saber que tu deleite es Dios. En la iglesia la gente tiene que ver que tu deleite es Dios. Los vecinos tienen que ver que tu deleite es Dios. Todo el mundo tiene que saber con lo que tú te relacionas que tu deleite es Jehová de los ejércitos. Y nadie más ni nada más. Que está pasando por crisis, me deleito más, me gozo más, para que el diablo se quille más todavía. Que hay necesidad, que hay enfermedad, me deleito más y me gozo más en mi Dios, porque así viene el milagro sobre mi vida y sobre tu vida también. El pueblo sabía que el deleite de David era Dios. El Salmo 40, versículo 18. Perdón, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Dice David. Escribe David. Me agrada, oh Dios, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mi corazón. ¡Wow! ¿Qué es lo que David dice? Me agrada.
Me deleito en hacer tu voluntad. Tu palabra, yo no fuera. Tu palabra la cargo en el interior de mi vida. Tu palabra la cargo es en mi corazón. Yo me deleito en tu palabra, en tu ley. Yo me deleito. Porque muchas veces la cargamos por fuera, pero no por dentro. Cuando cargamos la palabra por dentro, en el corazón, hay cambio en nuestras vidas. Hay transformación en nuestras vidas. El Espíritu Santo trabaja fuerte en el interior de nuestras vidas. Dios mío. Se deleitaba. Y el Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11 dice lo siguiente. Ay, 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 ay. Este era un hombre que amaba la presencia de Dios, amaba el Espíritu Santo. Y con esta palabra el Espíritu nos está empujando a ti, a mí, usted que me está viendo también, a tener una comunión, una relación, una coinonía con el Espíritu Santo. Salmo 51, 11 dice David en medio de una crisis, en medio de un problema que tenía. Dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. En medio de una crisis, en medio de una situación y de un error que él había cometido, y aún en esta condición, orando, le dice a Dios: no me alejes de tu presencia, ni me retire tu Santo Espíritu. Wow, tremendo esto. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que David se metió en el corazón del Espíritu Santo. Usted tiene que meterse en el corazón del Espíritu Santo también. Usted tiene que meterse en el corazón del Espíritu Santo. Usted no puede estar de lejito. Ay, tengo frío, como Saúl y Sansón. Ay, el agua está fría, y cayendo un chorro de agua y viendo el río de Dios, que es el Espíritu Santo. Usted no puede estar en la orilla, tiene que sumergirse en la parte profunda del río de Dios, que es el Espíritu Santo. Deja la orilla. Deja de estar diciendo tengo frío. Métete debajo de la ducha. Tú estás en una casa. En una casa. Cuando hablo de casa, hablo de iglesia. Tú estás en una casa que te empuja a meterte debajo de la ducha. Tú estás en una casa que te empuja a sumergirte en el río de Dios. Y uno necesita muchas veces que alguien empuje a uno, que alguien mueva a uno. Uno necesita que alguien motive a uno, que alguien te diga avanza, que tú puedes. Avanza, que puedes sumergirte bajo la ducha de Dios, bajo el chorro de Dios. Déjame decirte que el Espíritu Santo, cuando te empapa y cuando se activa, no es un chorrito de agua. Hoy en día estamos pasando muchos trabajos en Santiago con el asunto del agua. ¿Sí o no? Se va por 3 días, hay lugares que no llega, tiene que comprar agua. Estamos pasando mucho trabajo hoy en esta ciudad de Santiago y en otras provincias también, pero aquí es donde estamos. Esta es nuestra ciudad. Y a veces usted llenó, si tiene tanque en su casa, lo llena y como dura varios días, llega hasta el fondito, ¿verdad que sí? Y usted diciendo, wow, Señor, envíe el agua, que envíen el agua, ¿sí o no? Dígame, ¿sí o no? O si se llena el tinaco y ya usted sabe que el tinaco está quedando con poca agua en reserva, usted dice, oh Señor, que envíen el agua. Pero en el reino de Dios nunca el agua se agota. En el reino de Dios siempre hay agua que fluye del Espíritu Santo de Dios.
Ahí no hay escasez de agua. Siempre hay abundancia de agua para aquellos que aman la presencia del Espíritu Santo. Siempre hay. Siempre hay. Pero hay que amar al Espíritu Santo. Hay que meterse. Haga así. Coja una mano suya. Y haga así, y haga así. Póngala así, no, póngala así. Póngala así, póngala así, vea, póngala así. Y diga, tengo que meterme en el corazón. Haga así, no, hágalo con actitud. No di que, no. Haga, tengo que meterme en el corazón. En el corazón. En el corazón del Espíritu Santo. Es lo que Dios está esperando de nosotros. Es lo que Dios está esperando de ti, de mí, de usted que me está viendo en esta hora, en Domingo de Gloria. Bendito Dios. Aleluya. Dios mío. Eres poderoso, Espíritu Santo. ¡Ja! Oh Dios. Por eso David fue distinto. Fue distinto. Tenía un espíritu diferente a Saúl y a Sansón. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de Saúl? ¿Cuál de Sansón? ¿Cuál de ellos dijo que su deleite era Dios? Ninguno. Ninguno. Oiga, ni Saúl ni Sansón dijeron ni comunicaron que su deleite era Dios. Y fueron ungidos. Y fueron ungidos para grandes propósitos. ¿Cuál de ellos dijo, tu ley la llevo dentro de mi corazón? ¿Cuál de ellos? Ninguno lo dijo, ni Saúl ni Sansón lo dijeron y fueron ungidos. Ninguno de los dos. ¿Cuál de los dos dijo, no me quite tu presencia ni me retire tu Santo Espíritu? Ninguno de los dos. Por eso fue que David fue diferente. Todo aquel que ama al Espíritu Santo, todo aquel que ama la presencia de Dios, Dios, el Espíritu lo hace distinto, diferente a los demás. Por eso es que hay que meterse en el corazón del Espíritu Santo. ¿Y cómo te vas a meter en el corazón del Espíritu Santo? Agradando a Dios, viviendo una vida limpia y viviendo en el temor a Dios y llevando una vida de comunión, una vida de oración, una vida de oración, una vida que, como dice Mateo 6:6, cerrada la puerta de tu habitación y estar en el secreto con Dios. Wow, tremendo. Yo no sé, pero a alguien le está hablando el Espíritu Santo en esta mañana, en esta hora. En el secreto con Dios. Esa es la clave. Mateo 6:6. Dice Jesús, entra en tu habitación y cerrada la puerta de tu habitación, el Padre Dios que te ve en lo secreto, humillado, orando, adorándolo, manifestándole tu amor, te va a recompensar en público. Entonces, el meterse en el corazón del Espíritu Santo no solamente fue para David o para Pablo o para otros y otros que están hoy en día ministrando. No. Es para ti también y es para mí también. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo no está en baratillo. El Espíritu Santo no está en baratillo de fin de semana. Hay un baratillo 2x1.
El Espíritu Santo no está en oferta de fin de semana. Y busque usted que regularmente los productos que ponen en oferta es porque la fecha casi ya se está venciendo. ¿Sí o no? El Espíritu Santo no tiene fecha de vencimiento jamás en la vida. Él es eterno, Él es Dios. Pero no está en baratillo, no está en oferta. Y muchas veces queremos lo fácil en el reino de Dios. ¿Quién dijo que esto es fácil? ¿A quién le enseñaron que es fácil? No. ¿Quieres meterte en el corazón del Espíritu Santo? Vamos a ver quién quiere meterse en el corazón del Espíritu Santo. Diga, tengo que caminar una milla extra. Si no salimos de lo común, de lo corriente, de lo natural, no vamos a ver lo sobrenatural en nosotros. Hay que pagar un precio en nuestra vida de oración, de la palabra, en nosotros querer ser transformados. Santo Dios. Fíjese que Saúl no aprovechó lo que Dios derramó sobre él. No se metió en el río de Dios, que es el Espíritu Santo. No lo aprovechó. Pero el hombre fue ungido. Y eso es que hay muchas personas que enseñan que Saúl fracasó porque fue ungido con una redoma y Saúl con un cuerno. El mismo que ungió a David, a Saúl. No. Yo te voy a decir qué fue lo que le pasó a Saúl y a Sansón más adelante. Era la misma unción. Que quizá en uno había un poco más de aceite y en otros no. Pero el hombre fue ungido. Saúl fue ungido al principio y comenzó bien el hombre. Un poquito bien comenzó. Porque te voy a describir de dónde comenzaron las situaciones de Saúl. Te voy a decir en cuánto. Lo que pasa es que no aprovechó lo que Dios derramó sobre él. Tú estás aprovechando lo que Dios está derramando sobre ti. ¿Tú estás aprovechando lo que Dios ha derramado sobre ti? ¿Lo estás aprovechando? ¿Lo estás aprovechando lo que Dios ha derramado sobre ti? Y lo que yo creo que en esta mañana va a seguir derramando sobre tu vida. No lo desperdicie. Dígale a su vecino a distancia donde usted está, dígale, no lo desperdicie. La iglesia Casa del Rey es una iglesia de avivamiento. Así mismo es. La iglesia Casa del Rey es una iglesia de avivamiento. Pero no necesariamente alguno esté aquí en avivamiento. Así es. Pero no necesariamente alguno esté en avivamiento. Pero usted está donde está el fuego del Espíritu Santo de Dios. La iglesia Casa de Rey es una iglesia de fuego del Espíritu Santo de Dios. Pero es posible que algunos de ustedes estén apagados. Es posible que alguna situación, alguna crisis, lo que sea, te haya apagado la unción y el fuego. Pero vengo a decirte que si tú estás en una casa de avivamiento y de fuego, tú tienes que estar encendido en el Espíritu Santo de Dios también. Tienes que estar en el fuego de Dios también. Tienes que estar pensando en el avivamiento de Dios.
¿Cuál es el avivamiento? El Espíritu Santo es el avivamiento. Lo que no puede estar es de lejito. Si está de lejito te va a petrificar, te va a enfriar. Métete en el fuego. Dile a tu vecino, métete, dile, métete. Dale así, dile, métete muchacho en el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿O tú crees que con estar de lejito con el Espíritu Santo, tú crees que los problemas se van a acabar? Van a ser peores todavía. Porque el enemigo va a atacar. ¿Y quién dijo que los problemas se van a acabar mientras estemos en esta tierra? En ningún momento la palabra dice eso. Al contrario, que sufriremos aflicciones. Pero dice, pero que confiemos que Cristo venció todo lo que aflige en nuestras vidas. ¿Puede usted, escúcheme bien, me escuchan allá atrás, me escuchan? ¿Y aquí adelante me escuchan? ¿Puede usted estar escuchando esta palabra y quedar sin sentido y sin propósito? Fue que Saúl fue ungido y Sansón también. Recibieron lo mismo que David recibió. Y se quedaron sin sentido y sin propósito. ¿Puede usted estar escuchando esta palabra ahora? Y algunos estar con la misma actitud de Saúl y Sansón de lejitos, con el Espíritu Santo y de lejitos con la palabra. ¿Usted me entendió? ¿Puede usted estar escuchando esta palabra que viene del cielo, revelada por el Espíritu Santo? ¿Y puede alguno de ustedes estar de lejito con esta palabra? Muchas veces lleno de incredulidad. No creyendo lo que trajo el Espíritu Santo para levantarte en esta mañana, para renovarte en esta mañana, para meterte en el corazón de Él en esta mañana. Y estar de lejito con la palabra. Y el Espíritu fluyendo, porque el Espíritu Santo está fluyendo en este lugar. Y usted es frío y la palabra no le hace nada. Pero aquí hay gente en esta mañana que vinieron expectantes, buscando una palabra de parte de Dios, buscando el fuego del Espíritu Santo de Dios, buscando el avivamiento de Dios en esta mañana. Dios mío, esto es tremendo, esto es maravilloso. Los tres fueron ungidos, pero la actitud fue diferente. Fue muy diferente la actitud. Saúl no sabía que lo iban a ungir como rey, pero Dios sí lo sabía, porque el pueblo pidió un rey en lugar del profeta Samuel, que era juez. Y Samuel le dijo a Dios, me han desechado. Dios le dijo, tranquilo, tranquilo, no es a ti, es a mí que me han desechado, dijo Dios. Es a mí que me han desechado. Ellos quieren rey, vamos a darle un rey, le dijo Dios, porque en ese tiempo quien gobernaba Israel directamente era una teocracia, era Dios a través del profeta, que era juez. Dios hablaba al profeta y el profeta soltaba la palabra y soltaba la voluntad de Dios. Pero lo más terrible es desechar a Dios. Cuando una gente desecha a Dios, le está abriendo puerta al diablo.
Cuando una gente desecha a Dios, le está abriendo puerta al infierno. Así es. Y en el proceso de la unción, de antes de ungir a Saúl, se le perdieron una asna. Y la andaba buscando locamente. Eso fue lo que Dios usó como señuelo, como carnada, para llevarlo donde el profeta Samuel. Él no sabía nada. Él no sabía nada. Andaba dando tumbalazo y las asnas no aparecían. Déjame decirte algo en esta hora. Posiblemente usted está pasando alguna situación, algún proceso en su vida que usted ni entienda por qué ha venido. Así es, que usted ni entienda por qué ha venido. Que usted no entienda por qué ha venido esta situación. Pero Dios está trabajando en tu vida, porque te va a llevar a tu destino profético que Él tiene para ti. Saúl no sabía que buscando esas asnas iba a encontrar con el plan de Dios para la vida de él. Y a veces uno está y uno no sabe. Déjame decirte, mantente caminando en lo que Dios quiere hacer contigo, que Dios sabe lo que va a suceder. A veces te han venido situaciones, te han llegado situaciones y tú no sabes por qué, pero es para ver la gloria de Dios. Hay gente aquí que en medio de esta crisis han visto y están viendo la gloria de Dios y el favor de Dios. Han visto la victoria que Dios le ha entregado y le va a entregar. Amén. Así es. Saúl, que andaba buscando las asnas del papá de él, Saúl. Y buscando las asnas, llegó donde el profeta Samuel. Y le preguntó a Samuel, parece que no lo conocía, ¿dónde está el vidente? Así le llamaban a los profetas, vidente. Le pregunta al mismo Samuel, ¿dónde está el vidente? Y Samuel le dice, yo soy el vidente. Yo soy a quien tú andas buscando. Mire cómo dice usted, wow, se asombra. Pero Saúl no dijo, wow, estoy delante de un hombre ungido por Dios. Como si nada. Pero oiga como dice usted, wow. Así debió de decir Saúl, wow, estoy en la presencia de un hombre ungido. Qué privilegio tengo de estar en su presencia, de estar con usted conversando. El profeta Samuel le dice, oye, las asnas que tú andas buscando ya aparecieron. Le dijo el profeta. Era porque Dios se lo había revelado a Samuel que las asnas habían aparecido. ¿Y tú sabes qué pasó aquí? No fue capaz de decirle a Samuel, ¿y cómo usted lo sabe que las asnas aparecieron? Verdaderamente estoy delante de la presencia de un profeta del Altísimo. Para él fue algo normal y natural. Empezó buscando las asnas
Y llega a la presencia del profeta y pregunta: ¿cuál es el vidente? El profeta Samuel le dice: soy yo. No dice: wow, tremendo, me encontré con usted. El profeta le dice: oye, las ángeles que tú andas buscando ya aparecieron, tranquilo. Y no dice: ¿y cómo usted lo sabe? Pero verdaderamente que usted es un hombre de Dios, ungido por Dios. Más frío que un bloque de hielo. Algo natural para él. Después de todo esto, que Samuel lo tiene ahí a él, lo invitaron a comer. Porque lo invitaron a comer. El mejor plato fue para él. Habían 30 invitados. Y el invitado principal era él, porque iba a ser ungido. Y le buscaron una mejor carne. Y le pusieron mucho más alimento de lo que él se comía. Y no fue capaz de decir: wow, no me merezco estar sentado en esta mesa, pero por la misericordia de Dios estoy aquí sentado. Nada dijo el hombre. Nada dijo el hombre. No dijo nada. Ni siquiera dijo: no soy digno de estar a la mesa con ustedes. Fue muy apático y muy frío. Cuando el aceite vino sobre su vida, cuando fue ungido, ignoró el acto sobrenatural que estaba cayendo sobre él, porque detrás de ese aceite había autoridad y poder. Ignoró lo que Dios había derramado sobre él. Dios mío, Padre. Si alguno está ignorando lo que Dios está derramando sobre su vida, te recomiendo que te arrepientas de eso y te convierta de eso. Y le pida perdón a Dios. ¿Me escuchaste bien? Y le pida perdón a Dios. Saúl ignoró lo sobrenatural que Dios había derramado sobre su vida. Ignoró la unción, ignoró el aceite. Frío se quedó. Le restó importancia. No le reste importancia a lo que Dios ha derramado sobre ti. No le reste importancia a lo que Dios está derramando sobre tu vida en este tiempo. Yo sé que ahora Dios está derramando algo grande en muchas vidas en esta hora, en esta casa. En el nombre de Jesús está derramando cosas poderosas. El Espíritu Santo en esta hora. No lo ignores. No lo ignores, no te quedes apático y frío. Dios mío. Voy a tener que... Yo sabía que esta palabra tenía que entregarle en dos partes. Porque un poquito... Si Dios te ha llamado a servir, no sea apático con el servicio. Si Dios te ha llamado a hacer con esto, haz con excelencia lo que Dios te ha llamado a hacer. El Espíritu Santo te hace diferente a ti y a mí también.